En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Adoramos a nuestro Dios. Andamos en pos de nuestro Dios. Él ha puesto sus pasos por nuestro camino. Somos fortalecidos en el poder de su fuerza. En su luz vemos la luz. Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Como el Dios de Israel nos revela. El hombre propone, pero Dios dispone. Algunos juegan a cara o cruz para determinar la suerte, pero a la suerte la determina el Dios de Israel. Uno se prepara para la guerra, pero la victoria está en su mano. Adoramos a nuestro Dios. Él es nuestra alabanza, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestra confianza. A nuestro Dios aclamamos. Bendita la nación que sabe aclamarte, Abba. Bendita la nación que sabe aclamarte, Dios de Israel. No confiamos ni en hombres ni en mujeres. El Dios de Israel es nuestra confianza. No somos soñadores de sueños. No atendemos a los sueños que soñamos. No damos entidad a los sueños. No andamos en pos de sueños mentirosos. No andamos en pos del engaño del corazón. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel en el nombre del Señor Jesús. Agradecemos sus visiones, sus revelaciones. Agradecemos a nuestro Dios. Cada pensamiento que en Él persevera. La atención es adoración. Nosotros con nuestra atención, la inteligencia, con el tiempo que tenemos, con toda la vida que hay en uno, en cada uno, adoramos al Dios de Israel. Y todo pensamiento de temor, de desconfianza, de incredulidad, todo pensamiento triste, lo llevamos cautivo a que obedezca a Cristo. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. El Dios de Israel nos esfuerza, nos disciplina. Él nos hace fuertes en batalla. Él nos hace sacar fuerzas de debilidad. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Nos presentamos ante nuestro Dios como vivos de entre los muertos y presentamos nuestros miembros ante Dios como instrumentos de justicia a su servicio. El Dios de Israel produce el querer como el hacer. A nuestro Dios queremos agradar. A Él rogamos hacer su voluntad. Agradecemos la disciplina de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Agradecemos a nuestro Dios que Él es el autor de la vida de cada uno. Somos como arcilla en sus manos, arcilla en manos del alfarero. Nosotros nos alegramos
en nuestro Dios. Él es nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra vida. Él significa el todo del hombre. No privilegiamos lo secundario. A nuestro Dios oramos, sabiendo que nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. El Dios de Israel nos enseña y nos revela lo que aconteció. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús, y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oigan. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. A nuestro Dios oramos. Y el Dios de Israel habla a cada uno de una forma única. Moisés y Elías son muy, muy anteriores al Señor Jesús, muchas generaciones antes del Señor Jesús. Y los discípulos del Señor Jesús, los apóstoles que están con él, Juan, Jacobo, Pedro, reconocen a Moisés y Elías. Agradecemos a nuestro Dios que Él no hace acepción de personas y a cada uno despierta su entendimiento y a cada uno despierta sus oídos a la corrección y nos enseña este es mi Hijo amado, a él oigan. Somos enseñados por nuestro Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. El Dios de Israel hace que cada uno recuerde lo que Él habló a cada uno. Escudriñamos la palabra de Dios y rogamos a nuestro Dios que despierte nuestro limpio entendimiento, el entendimiento de cada uno, y también que uno tenga presente lo que Él habló a cada uno en forma muy particular.
La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. La palabra del Dios de Israel. Escudriñamos la palabra del Dios de Israel. La palabra del Dios de Israel no cae a tierra. Meditamos la palabra del Dios de Israel. Somos enseñados por nuestro Dios en el nombre del Señor Jesús. Mi casa, casa de oración, será llamada. No estamos afanosos por nada. En cambio, oramos por todo. Por ejemplo, ayer al orar, meditábamos acerca de una entrevista en la cual había un político y fue preguntado por un periodista cuánto era su sueldo, porque este político que tiene un cargo público era preguntado respecto al organismo en el cual se desenvuelve, en el cual hay otros políticos, y es un organismo que es más caro, que el presupuesto que maneja es muy por arriba de lo que sucede en el resto de otras provincias. Y este político dijo que su sueldo, si no recuerdo mal, era de 5 millones. Y el periodista le contesta que no es mucho dinero lo que gana. Pero cada colaborador que tiene este político no es pagado por él, es pagado por el pueblo. Y este político, si tiene 160 colaboradores que son pagados por el pueblo, por dar una cifra modesta, si cada colaborador es pagado 1 millón, por causa de ese político, la gente paga 160 millones por mes. Por dar un ejemplo solo de un político. El único que está poniendo límite al poder de los políticos, por gracia de Dios, es el presidente Milei. Por ejemplo, mediante la ley de shutdown, grillete fiscal, en el cual si hay déficit fiscal que se mantiene meses, dejan de cobrar sueldo. El presidente, el vicepresidente, Congreso, diputados, senadores, entre otros. Pero esta es la problemática que tienen muchas provincias, entre otras cosas. Da que pensar. A mi juicio, a mi entendimiento, una problemática gravísima. Porque por el voto se elige a un político. Porque hay toda una lista cada vez que uno vota. Y están varios políticos cuando uno vota. Pero detrás de cada uno elige a un político de entre las opciones, pero todo esto uno no elige. Y el único que está poniendo límites al gasto público es el presidente Milei. Porque así como sucede en la casa de cada uno, que los recursos no son infinitos y uno tiene que administrar, también sucede con el dinero del bolsillo del pueblo. Otro ejemplo es la pauta publicitaria. El presidente Milei ya no gasta
no gasta en pauta publicitaria. Eso lo distingue de gestiones anteriores. Eso lo distingue de gestiones anteriores. Los millones y millones que se gastaban en propaganda son utilizados en los servicios de seguridad. Por ejemplo, comprando vehículos, actualizando las fuerzas de seguridad y comprando aviones, comprando vehículos terrestres, pero eso hace la gestión nacional del presidente Milei, pero esto sucede en diferentes provincias que se siguen gastando mucho dinero en pauta publicitaria, favoreciendo a periodistas amigos del poder y haciéndose determinados políticos propaganda para sí mismos con el dinero que sale del bolsillo del pueblo y también pagando cosas extravagantes como esta. Pero no estamos afanosos por nada, en cambio oramos por todo. Oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en cada respecto por el que oramos, rogando la voluntad de nuestro Dios en la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia y Reanimación, la voluntad de nuestro Dios en todo aquel que la compone, rogando la voluntad de nuestro Dios en la Caja Popular de Ahorros, en la SAT. Una autoridad puede ser de bendición para el pueblo o no. Puede ocasionar su propia caída, la caída de su casa y la caída del pueblo. Desde luego que oramos a nuestro Dios, rogando su voluntad en Jaldo, Chala, Ávila, Mendoza, Cisneros, Noguera, Shedlin, Vargas Aynace, Mansur, Victoria Villarruel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo, rogando la voluntad de nuestro Dios en la legislatura, en el Consejo Deliberante. En esta oración, que es igual para todos, rogamos la voluntad de nuestro Dios en Milei, Lisandro Catalán, Peli, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, no la nuestra. En el indulto de Benjamín Netanyahu, en Israel, en Argentina. Rogamos la voluntad de nuestro Dios. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Por dar un ejemplo, cada uno de los que aceptamos al Dios de Israel en el nombre del Señor Jesús, porque uno siempre elige y todo lo que uno hace tiene consecuencias. Nosotros lo reconocemos públicamente ante todo el mundo espiritual también. Como mencioné, 2 autoridades a mí me dijeron que no puedo hablar de Dios. Por eso oramos en línea y el doble. Nosotros sí reconocemos públicamente a nuestro Dios, al Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús. Y con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. No hay distingo, somos un solo pueblo. Y esto es importante porque, por dar un ejemplo,
un ejemplo muy notorio. El presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, estaba sentado a una mesa en una conferencia de prensa, una mesa muy grande, y tenía una lapicerita en su mano. Se dice que el ejército de los Estados Unidos es el más grande del mundo. ¿Y por qué sabemos esto? ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, hay diferentes guerras librándose en la actualidad. Y entre líderes se visitan y vemos cómo hay líderes mundiales que a donde van es a Estados Unidos. Porque, como hemos mencionado, Estados Unidos se dice que tiene el ejército más grande del mundo, más poderoso, eso se dice. Y estaba el presidente de los Estados Unidos, que entienden la guerra, y hablaba de Israel, que los enemigos de Israel eran como la mesa grande a la cual él estaba sentado. E Israel es como esa lapicerita, pero ha prevalecido contra todos sus enemigos, porque hubo guerras e Israel prevaleció. No estamos solos, nuestro Dios está con nosotros. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Rogamos a nuestro Dios hacer su voluntad. Somos soldados de las milicias de nuestro Dios. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada respecto por el cual oramos. Su voluntad en cada elección a nivel en Israel, en Argentina, en cada elección a nivel nacional, provincial, municipal, en todo nivel desde ahora en adelante. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido en elecciones nacionales, provinciales, municipales, en todo nivel. Desde ahora en adelante, rogamos a nuestro Dios su voluntad, la guía de su hermoso Espíritu Santo para cada elector, para cada votante al votar. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada elección desde ahora en adelante. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en octubre del 2027, en las elecciones de octubre del 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios el 9 de mayo del 2027, fecha en que son las elecciones en Tucumán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada sinagoga, en cada iglesia. Agradecemos a nuestro Dios su disciplina. Agradecemos a nuestro Dios que nos esfuerza. Agradecemos a nuestro Dios que nos hace fuertes en batalla. Agradecemos a nuestro Dios que nunca estamos solos, Él está con nosotros. No avanzamos en nuestro nombre, sino en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todo lo que presentamos al Dios de Israel en la mente. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todos los que presentamos al Dios de Israel en la mente. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada entorno en el cual nos desenvolvemos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad
en los que nos consideran sus enemigos. Nosotros y nuestra casa servimos a nuestro Dios. Nosotros tenemos Dios, el Dios de los dioses, y a Él clamamos, hacer su voluntad y no la nuestra. Y su voluntad en cada respecto, no la nuestra. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.